Pues muy buenas tardes, me da mucho gusto recibirles a todos, a todas, a todos aquí para pues escuchar un poquito acerca de esta nueva obra, ya contra muchos machos y fachos de Luis y de Andrea. Y pues primero quisiera platicarles sobre el autor, la autora, conforme a lo que la portada del libro señala. Luis Ruiz, pues nació en Tamaulipas, reside desde hace años en Guanajuato, es comunicólogo, maestro en comunicación estratégica y profesor universitario de cultura digital, creación de contenido y periodismo digital. Es un obsesivo de la cultura pop, la política nacional e internacional, y recientemente se volvió gymnast. Es egresado del programa de liderazgos progresistas de la Friedrich Ebert Stiftung en México y actualmente cursa el online program for LGBTQ Advocacy and Leadership de la Harvard Kennedy School. Andrea, por otro lado, es guanajuatense, está aprendiendo a ser mamá y equilibrar la crianza con seguir siendo alguien que hace de todo. Es una persona de obsesiones. La literatura protagoniza su vida desde la infancia, el té le gusta tanto que lo convirtió en su carrera profesional y ahora está obsesionada con un día lograr un hands-free en Podras. Cree en la justicia restaurativa, en la esperanza como forma de resistencia y en que el futuro esté en manos de quienes se involucran en la formación de las infancias y adolescencias que les rodean. Por supuesto, quizá muchas de las personas que están acá les reconocen por la plataforma Abrazo Grupal, que es un proyecto pues, que se ha ido desarrollando y del cual pues justo creo que han surgido estos proyectos de las obras literarias que han que pues, nos han compartido, la de Resistencia Queer y ahora esta, ¿no? Entonces, una primera cosa que yo tendría que decir, como desde la informalidad y más allá de lo que las palabras en el libro dictan de los perfiles, es primero felicitarles pues, por esta nueva publicación, reiterarles, porque en otro espacio se los he dicho, el orgullo que se siente, como se hincha un chorro de corazón, porque les conozco desde que son estudiantes, desde que eran estudiantes universitarios, particularmente fui maestra de Luis en alguna materia de posgrado, y entonces la verdad es que se siente bien bonito cuando una ve cómo estudiantes en su crecimiento personal, en su desarrollo profesional, van como teniendo, construyendo estos sueños, estos objetivos, estos proyectos, y pues van concretándose cosas tan interesantes como lo que están aportando pues a través de los diferentes espacios de comunicación y cómo impactan, ¿no? Particularmente tendría que posicionarlo desde lo personal y pues desde ahí como mi felicitación, mi reconocimiento, decirles que he disfrutado muchísimo del libro, justo como ahorita le platicaba un poquito a Andrea que ya lo comentaba con un amigo cercano. Entonces una primera situación que tendría que recomendar es que si todavía no siguen en medios digitales Abrazo Grupal, les sigan, porque el contenido va como mucho de comprender también el desarrollo de las obras y de esta obra que ahora se está presentando. Y también compartirles mucho que desde la informalidad quiero platicarles primero sobre mi experiencia en la lectura del libro, para después dar lugar a algunas preguntas para el autor y la autora que pudieran como, responder y compartirnos también para invitarles a leer el libro. No sé si alguien ya lo leyó, porque si alguien ya lo leyó, creo que vamos a poder coincidir en varias cosas. Primero, me parece que un cuestionamiento súper interesante que la obra coloca en el escenario y que a mí de verdad me llegó súper a tiempo por procesos personales que yo estoy caminando, es el tema de cuestionar lo aprendido. Hay una situación por la cual yo conecto muchas como de estos acercamientos de lecturas y temas y demás a lo musical, y yo leía el libro y me acordaba mucho de una canción desde el prólogo particularmente de Flor de Lava que se llama El velo se cayó, y entonces hay una frase que la canción dice que lo que cargas es algo heredado. Entonces hay como todo un fenómeno de cuestionamiento del regreso de posiciones conservadoras, como de situaciones que están provocando retrocesos en avances de derechos humanos y conquistas que hemos tenido a través de la lucha social, y que está muy vinculado, me parece, a situaciones aprendidas, y que a partir de lo aprendido está sumamente normalizado. Entonces creo que una primera reflexión que el libro pone sobre la mesa es como la oportunidad de
cuestionar aquellas cosas normalizadas y aprendidas, y a quienes tenemos interés justo en el cuestionamiento y ya tenemos como ciertos trabajos de construir desde un espacio diferente sobre ciertos temas, nos va dando elementos y nos va dando respuestas y nos va dando argumentos, en mi caso particular, para poder acomodar desde la comprensión, así tal cual, desde comprender, muchas situaciones que yo me vengo preguntando desde mi propia vida y andar, y mis propias creencias, y lo que yo misma he aprendido a través de la costumbre y la tradición, por mi familia y por el contexto y demás, y permitirme a partir de ese cuestionamiento, primero como no castigarme por cuestionarlo, ese es como un tema, y lo otro también es como a partir de ese cuestionamiento permitirme construir nuevos conceptos y nuevas situaciones y nuevas formas de conducta y nuevos espacios de resistencia, de tolerancia y de trabajo. ¿Cuáles fueron como los capítulos que a mí más me pegaron como en este proceso personal? El primero es el del academicismo, ¿no? Porque abogada. Y entonces, como todo este tema muy aprendido desde la formación profesional, el ejercicio de la profesión, de lo que debe de ser porque las personas expertas lo dijeron y porque la técnica lo dice, me parece que eso llevarlo justo al espacio del cuestionamiento es indispensable. Me gusta mucho la experiencia platicada desde el tema de la maternidad y como todo este proceso, pues sí, como del proceso del embarazo y demás, pero la verdad es que yo pensándolo desde mi propia disciplina, sí hay como todo un tema de cómo nos han dicho los deberes ser y cómo desde la ingenuidad y a veces la inocencia, la confianza en las personas que son expertas en ciertos tópicos, pues nos compramos que las cosas así tienen que ser porque no lo digo yo, lo dice la ciencia, diría Angélica. Entonces, creo que cuestionarlo desde ahí es de mucho impacto y entonces para mí fue una cosa que me llegó muy bien. El otro es el capítulo de higiene femenina y todo lo que rodea, como toda esta cuestión de nuestra experiencia como mujeres, por ejemplo, con la menstruación, todo lo que nos impacta desde adolescentes, todo lo que no se tendría que notar, que saber, cómo no se dialoga, cómo quedamos fuera de un montón de cosas las niñas por esas situaciones, los temas de justicia social vinculados como a este fenómeno particular. Creo que también fue como de los tópicos que más me impactaron. Uno que tengo muy en la mano, porque además yo sí he cuestionado, porque creo que también ha tocado todo el tema del separatismo, el fenómeno del separatismo. Yo, por ejemplo, hace algunos años, cuando yo empecé a tener como mucho acercamiento a la crítica del separatismo y la lucha del feminismo y a quienes sí teníamos que incluir y a quienes no teníamos que incluir y por qué, y como toda la violencia que había en eso, yo en algún momento decía, es que a lo mejor incluso ya no sería momento de reconocerme como feminista, sino como antipatriarcal, porque si el movimiento feminista me está llevando a escenarios en donde yo tendría que decidir a quién incluyo y a quién no, pues entonces a lo mejor ya lo éticamente correcto no es reconocerme como feminista, sino como una persona que lucha contra el patriarcado, tal cual, el patriarcado entendiéndolo así. Luego reviré y dije a lo mejor y no, a lo mejor y sí es como el tema de reconocerme como feminista, pero como feminista desde una forma de la lucha feminista y entender que hay muchos feminismos y feminismos que pues tienen estas posturas que incluso, además de violentas, son pues contrarias a un estándar de derechos fundamentales y todo eso. Entonces, poder como ver en un espejo reflejado lo que yo también como leo y lucho y me cuestiono, la verdad es que es una chulada. Yo estoy bien contenta. Otro tema es otro capítulo que me pegó mucho fue el del peso ideal. También porque tiene relativamente poco tiempo, a partir, quizá muchos de ustedes saben sobre todo el fenómeno que se ha presentado a partir de creadoras de contenido que trabajan justo el tema del sobrepeso y bla bla bla, que también se mencionan en el libro, algunos perfiles, posicionamientos, comentarios que desde estos espacios digitales se han compartido. Y entonces una cosa que hace, yo creo que debe tener más o menos como un año, una cosa que a mí me impactó mucho fue que en el seguimiento de varios de estos perfiles
mujeres que luchan contra la gordofobia, de pronto tuve la terrible idea de regresar en el tiempo a los perfiles de las mujeres que yo seguía y que llevaban y que tienen como estos temas en su creación de contenido. Y entonces una cosa que yo me di cuenta en ese momento es que todas las mujeres que yo seguía desde hace mucho tiempo y que traen este tema en su creación de contenido, todas, de que habían empezado a crear contenido a la fecha como si del año pasado, todas habían subido mucho más de peso, sus cuerpos habían crecido mucho más, y eso me llevó a cuestionar el discurso y me llevó a cuestionar la legitimidad de lo que compartían, y si no era un tema también como desde la ingenuidad o la inocencia, construir un discurso que no necesariamente nos agrupaba también a todas, ¿no? También luego reviré, pues es como el tema de decir, bueno, es que sí es cierto que puede haber desde el pensamiento crítico un tema de cuestionamiento de cómo la creación de contenido también monetiza y también genera posicionamiento para las personas y también puede estar alimentando egos, pero eso no puede estar por encima de una postura que tiene que ver con derechos humanos, con el ejercicio de libertades, con la dignificación de las personas, con lo que nos debe el mundo respecto a la inclusión, con lo que nos debe el mundo respecto a las violencias. Y entonces también verlo ahí como que digo, este es un tema y no soy la única que lo cuestiona, ¿no? El capítulo sobre el edadismo y el cuestionamiento que estoy viviendo actualmente justo por el temor de enfrentar la discriminación derivada de la edad, ¿no? Y los cuestionamientos que empiezo a enfrentar en mi círculo muy cercano, porque me sé de memoria una canción de Bad Bunny, porque conozco la coreografía de una canción de la Rosalía, y porque por diferentes situaciones, más allá del escenario universitario en el que me conduzco, tengo relación de amistad muy cercana con gente muy joven, 18 o 20 años, ¿no? O sea, mucho más chica que yo. Muy joven. Y que además me llevo muy bien con estas personas y que además de pronto es como, ustedes pongan reggaetón y a lo mejor yo bailo aplaudiendo el reggaetón, pero voy a ser feliz con el reggaetón. Y eso es como, me parece interesante, pero sí me siento en este momento como en ese punto de dar el brinco a, señora, no camine tan rápido porque se puede lastimar la rodilla, ¿no? Y eso como lo que conflictúa y el impacto que tiene en trayectoria profesional, en reconocimiento del trabajo y entonces también eso, verlo aquí documentado, reflejado, los datos porcentuales, también me ayudó mucho como a acomodar racionalmente algunas cosas. El tema porque era abogada también, el tema del punitivismo es todo un tema, ¿no? Es una tensión real pensar como en estas cuestiones de justicia social, de respuesta frente a la vulneración, la puesta en riesgo de derechos de las personas, cuál es la forma ideal de responder y cómo se pueden implementar medidas que sean verdaderamente restaurativas de manera integral y cómo a veces en la idea de que estamos respondiendo proporcionalmente o sí, como de manera correcta, de pronto nos damos cuenta que no. Y que en lugar de estar respondiendo desde la proporcionalidad, como desde lo justo, estamos como incurriendo también en otras formas de violencia y lo difícil que es resolver eso, porque además somos como, me parece que como humanidad en general, y más como del lado occidental, creo que también estamos muy nuevitos y nuevitas en estas nuevas ideas de cómo damos acceso a justicia, y pues eso como va. Entonces, yo por supuesto les invito a leer el libro, estoy segura que desde las propias posturas, los cuestionamientos, las cosas que causan duda, pueden encontrar como muchas formas y muchos datos que ayudan a acomodar, a comprender, a interpretar desde otra perspectiva, a tener como al menos como lo que yo viví un poco con la obra, como cuestionamientos que yo tenía, reacomodarlos de otra manera, como desde otra mirada, y ver como lo valioso justo como de colocarlo en esta
oportunidad de pensamiento crítico y de no como construir ya una verdad absoluta. Agradezco enormemente, y era una cosa que le decía ahorita a Andrea y luego Luis llegó y lo alcanzó a escuchar, lo sencillo y lo fluido de la escritura, es una chulada. El libro, igual que Resistencias Queer, es súper didáctico, o sea, temas que pudieran parecer complejos se explican de manera súper sencilla. Entonces va la recomendación para todo mundo, para la lectura, entonces, y entonces yo quisiera como abrir un espacio de diálogo con Andrea y con Luis, pues partiendo de algunas preguntas. Entonces, una primera pregunta que yo quisiera hacerles es, si el libro fuera, que lo es, un libro, una herramienta de supervivencia para una cena familiar incómoda, ¿cuál es el capítulo que consideran que podría ser el botón de emergencia? Hola. Yo creo que depende. O sea, creo que todo... Depende del familiar. Depende del familiar en cuestión. Porque creo que todo el libro es un botón de emergencia de diferentes formas, ¿no? O sea, creo que me dio mucha paz escuchar a alguien que yo admiro tanto como académicamente decir que le gustó, porque de pronto, ya cuando lo entregamos yo dije, ¿y con qué cara? O sea, ¿con qué cara me senté yo a escribir de esto, no? Porque hay un poquito de todo, ¿no? O sea, sí tiene como una línea muy clara de cuál es nuestra postura ante el mundo y la vida, pero tiene un poquito de todo en sus temas. Y entonces creo que dependiendo de qué tío te toque convivir, es el capítulo que sacas, ¿no? Te toca convivir con tu tío gordofóbico, pues sacas el de peso ideal. Te toca convivir con el tío que te dice, yo a tu edad ya tenía 3 casas, pues sacas meritocracia, ¿no? O sea, y sacas... Creo que sí depende de la conversación, pero yo diría que todos un poco son, por lo menos para mí, esos son los botones de emergencia que a mí me hubiera gustado tener cuando yo era adolescente. También a veces son el mismo tío. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verles. Yo voy a decir, dependiendo de si es el tío mocho, el tío macho o el tío facho. O sea, creo que hay temas que hablan directamente del género y para mí, ideología de género sería, es que es de mis favoritos. Pero creo, por algo es el primer capítulo, yo diría meritocracia es el básico porque cuestiona mucho de todo lo demás en el texto. Y edadismo o adultocentrismo depende de si tu tío te discrimina por ser muy joven o por ser muy viejo. Y luego hay un tío que simplemente es todo al mismo tiempo. Entonces, pues ahí... Pues, le regalas el libro. Lee el libro completo. Sí, justo una cosa que me gusta mucho es que el libro proporciona datos que les permiten dar respuestas y argumentos. Entonces, creo que también les da como herramientas y elementos para poder como abordar los temas y defender una postura cuando no se ponga en riesgo la vida. Exacto. Esta parte. ¿Cuál podría ser la frase más mocha, macha o facha que han escuchado y que les hizo pensar, esto sí o sí tiene que estar en el libro? El pobre es pobre porque quiere, es la peor frase que se ha dicho en la historia de la humanidad. Y es una frase que es el equivalente intelectual del mal aliento. O sea, si alguien dice eso, simplemente no sigas la conversación. Total. Para mí esa es. Para mí es la de, pues es que es lógico. Porque yo lo he escuchado muchísimo pues es que obviamente las personas trans están mal, es que es lógico. Y tú, pues a lo mejor la lógica no nos funciona tan bien, o a lo mejor no la hemos actualizado en varias décadas, pero para mí esa es una frase que constantemente aparece en la gente que no está dispuesta a cuestionar lo que sabe, ni a reconocer cuando es un tema del que no sabe nada, ¿no? Y es como, pues es lógico, vemos. Muy bien, también... por ejemplo, respecto a las frases de antinatalismo, a mí me parece que también ahorita, como que siento que no están como tan abordadas o tan reflexionadas. Yo he escuchado mucho esta frase que se toca en el libro, o estos temas que se tocan en el libro del tema de la cuestión ambiental, ¿no? O sea, para cuidar el medio ambiente, pues hay que tener menos hijos o no tener hijos, ¿no? Y justo como hace poco leía información sobre la situación de la caída de natalidad en Corea y las razones por las cuales las juventudes están decidiendo ahora no tener hijos, que básicamente se centra en un tema de dinero, de lo caro que implica tener hijos, además de todo el contexto cultural de riesgo y de violencia que
las infancias y las juventudes enfrentan. Y entonces, abrí el tema, creo que hace 1 o 2 días con mi papá, y entonces mi papá es un señor modelo 1951, y justo me decía como, no, pues es que ahora la verdad es que las chavas quieren estar en otra cosa, los chavos quieren estar en otra cosa, la lana, no sé qué, y entonces cuando yo le decía sobre estos problemas sociales, mi papá me hacía juicios desde lo lógico, no, pero es que si quisieran, encontrarían el cómo, pues es como de sentido común, ¿no? O sea, como eso nace. Y yo le decía, no, porque en realidad el contexto lo que está provocando es una limitación de un ejercicio de libertad, porque en realidad la decisión no viene desde un escenario como de reflexión y revisión, en donde incluso podrían cuestionarse si quieren o no, sino va como justo desde o sea, ni siquiera lo pensamos porque no podemos, ¿no? Entonces, sí, como estas cosas de lo lógico me suenan muchísimo, entonces sí va como de eso. Platicando un poquito del libro, no sé si pudieran compartirnos desde dónde nace el libro. Viene como desde el enojo, la frustración, desde la risa, también, la incomodidad, o también identifican necesidades que tendrían que ser atendidas y que el libro satisface. Mi motivación mayor creo que es el miedo. Yo siento mucho miedo cuando veo las noticias y no me gusta como nada más sentir miedo y ya. Entonces, como que Andrea me hace a veces tener menos miedo cuando hablamos y procesamos las cosas. También me pasa, y yo en algún momento siempre empiezo a decir, lo estaba hablando con mi papá, pero es que con mi papá hablo de muchas de estas cosas. Entonces, como que con la gente que hablo de estas cosas, automáticamente baja un poco la espuma. Pero el libro para mí es como una manera de decir, sí creo que hay una urgencia. O sea, creo que sí vibremos alto y no nos deprimamos y lo que quieras, pero la realidad es que sí estamos en un punto crítico, ¿no? Y sí estamos enfrentando situaciones de crisis. Tan solo estamos viendo frente a nuestros ojos un genocidio televisado, ¿no? O streameado por redes sociales. Entonces, para nosotros el libro, pues en parte es una cosa como de, pues ojalá no seamos los únicos que sabemos que no, pues a quienes nos preocupa, pero que esa persona en Tuxpan, Veracruz, que a lo mejor no tiene pues compañeros que hablen del tema o que en los espacios académicos no se habla del tema, que pueda acudir al libro y decir, ok, no estoy enloqueciendo, sí hay un problema fuerte, hay gente hablando de eso en todo el mundo y yo soy parte de esa conversación global. Ese es como por lo que quise yo escribir el libro. Yo coincido en eso y también como un poco la desesperación de ver, iba a decir a gente más joven, pero no es cierto, o sea, de ver gente de todas las edades que creo que estamos como en un mar de información que se mueve tan rápido y que está tan lleno de cosas y de ideas polarizantes y demás, que entonces no importa qué edad tengas, ya nadie piensa en nada. Y mejor ya no busco, y mejor ya no veo, y mejor protejo mi salud mental. Y o sea, sí protege tu salud mental y ve a terapia y así, pero también infórmate, y también busca, y también aprende a distinguir de qué sí es una noticia y qué no, y qué está dicho desde un punto de vista crítico, y qué está sesgado, y desde dónde está sesgado. A mí eso me desespera muchísimo. O sea, me desespera muchísimo ver a estudiantes universitarios que no tienen un gramo de pensamiento crítico, pero me desespera igual o peor ver a gente de mi edad, igual. O gente de la edad de mis papás, igual. Y que todavía dicen, es que los más jóvenes, perdón, pero todos estamos en las mismas. Entonces, a mí un poco eso, ¿no? O sea, para nada creo que Luis y yo tengamos todas las respuestas del mundo. Yo quisiera, yo a veces creo que Luis sí las tiene, pero sí creo que hacer este ejercicio de vamos a investigar y vamos a tratar de mantener una conversación lo más como sustentada posible, a mí me calma un poco esa ansia. Sí, yo también coincido. Creo que también una cosa que se anota en el libro y que me parece importante no dejar de mencionar es el avance primero como de estos posicionamientos ultraconservadores, que además me parece que en esta época, porque se divulgan por medios digitales con un alcance como enorme, van posicionando y legitimando discursos que están provocando regresión de derechos
una vuelta atrás por lo que les comentaba al principio, como muchas cosas conquistadas a través de la lucha social, pero desde un punto no informado, no fundamentado, no construido intelectualmente, ¿no? Sino como a partir de como discursos que se popularizan, que tienen como detrás pues como otros fenómenos incluso sociales, desde el miedo, el desconocimiento, la imposibilidad como de la adaptación a escenarios diferentes, y eso la verdad es que sí nos significa riesgos importantes que no hay que, la verdad es que no hay que minimizarlo, creo que sí hay que darle como la justa calificación de riesgos sin ser alarmistas, y sí como desde la necesidad justo de tener datos, información, los puntos de reflexión como los que se plantean en el libro, para saber también cómo entrarle. Sí. Solo quería hacer la punta, pero no es una cosa de que se van a querer morir después de leerlo, ¿eh? O sea, al contrario, de verdad intentamos que, justo parte de un diagnóstico que no es optimista, porque también sería ingenuo, ¿no? Que, o sea, no, tramposo, mala onda de nuestra parte decir algo que no creemos. Ajá. Pero sí propone soluciones. O sea, sí es un libro que dice, ok, pero podría ser diferente. Pues si no, pues para qué lo escribimos, mejor nada más lloramos, ¿no? Sí, porque justo lo que comentábamos en un momento es que les da como elementos para la respuesta, ¿no? Exacto. Y también como para identificar cuáles son los tópicos que ahorita están presentes, sobre todo en medios digitales, en la conversación cotidiana, y que permiten como ir identificando dónde están como estos fenómenos de retroceso y cómo podemos irnos posicionando frente a ellos. Una lección como que yo también pensaba a partir del libro y que lo he dialogado con personas cercanas cuando abordamos este tema del retroceso por el discurso conservador que va avanzando, es lo que platica la historia del cuento de la criada, ¿no? Y a mí una particularidad de la obra que siempre me ha impactado mucho es como hay una generación que tiene los derechos como conquistados, viviéndolos cotidianamente, pero sin un ejercicio de reflexión de la lucha que implicó como conquistarlos, y que eso es como el elemento que provoca todo lo que se detona en el cuento de la criada, y que en realidad, yo cuando lo iba conociendo pues la historia, yo decía, pues es que desafortunadamente no estamos como en una situación alejada de que situaciones así se pudieran presentar. Pero entonces justo como la misma experiencia a partir de conocer, como por ejemplo una obra como esa también, va como de decir, bueno, pero es que hubo un grupo de personas que se quedaron como dormidas y que nunca hicieron justamente como este ejercicio de, bueno, ¿cómo podemos seguir como posicionando los temas y como posicionando la lucha y haciendo el señalamiento de las cosas que no deberían ocurrir? Me gusta mucho todo el ejercicio que se hace de la mención de las personas que están en los espacios de liderazgo y de toma de decisión, y pensar, reflexionar de dónde vienen. O sea, de dónde vienen esos personajes hace 20 o 30 años, en términos de la violencia, en términos de las situaciones en las que se han visto involucrados, sobre todo tratándose de hombres, y cómo al ser las personas que en espacios de ejercicio de poder son las personas tomadoras de decisión, pues están alimentando mucho como estos discursos de avance, ¿no? También el tema, pensaba mucho como en estos fenómenos de el engaño de algunos perfiles en los medios digitales, ¿no? Como de pronto se hacen performatividades de ciertos posicionamientos, porque saben que eso va a jalar el clic, el seguidor, y eso a su vez va a llevar al patrocinador. Y entonces, sin que a veces cuestiono y pienso, quizá no necesariamente de verdad es lo que la persona cree o el posicionamiento que tiene, pero es el discurso que le permite hacerse rico en un mundo capitalista que califica el éxito como la riqueza. Y es medio peor, ¿no? Sí. O sea, a mí me lo han dicho sobre figuras que no diré sus nombres, pero que no, sí es mi amigo y en realidad no cree eso. Y a mí eso no me parece que lo hace más basura, o sea, no crees eso y lo dices porque te da likes, pues no crees en nada, o sea, no, me frustra mucho. Incluso hay gente que argumenta, ¿no? Que Trump no cree lo que cree, solo es lo que lo llevó ahí. Pues peor, ¿no? O sea, total.
Sí, y el problema ético que encierra eso, porque pues esos discursos y el alcance que tienen, pues tienen un impacto real en, como en la sociedad, en la toma de decisión, en las violencias. Entonces creo que también desde ahí hay que cuestionarlo. Me parece súper importante pasar por filtro como los contenidos de los que nos alimentamos a través de los medios digitales. Por ejemplo, yo me he cuestionado, o sea, yo leí en el libro como la experiencia siguiendo perfiles de algunas creadoras de contenido, y yo he tenido puntos en donde me he cuestionado si tendría, por ejemplo, que dejar de seguir a la fashionista, ¿no? Y he planteado los porqués y he dicho, no, yo creo que hay que quedarse porque aquí sí hay un tema como que me parece importante que no podría como dejar de abordar desde lo crítico, y creo que ese ejercicio de pronto cuestionar los perfiles de a quienes seguimos y lo que nos alimentamos, de lo que nos alimentamos en medios digitales, tiene que ser indispensable para reconocer cuando algunos discursos o cuando algunas formas están como ya llevándonos como a este no reconocimiento de derechos, y cuando sí, y cuando hay como toda esta ola que nos trata como de meter, pienso yo, como en una postura colectiva, que no necesariamente es un pensamiento individual pasado por filtro, sino como una tendencia, y eso es lo que creo que nos pone de pronto en riesgo. Pero es que justo tú dices, es que de pronto habría que cuestionarnos. No de pronto, o sea, de que todos los días, todo el tiempo. Y es un ejercicio bien cansado, ¿no? El estar diciendo, ay, bueno, pero es que, hoy, lo siento. Ay, es que me gusta mucho, o sea, es que me da risa lo que dice, y sí dice cosas bien funables, pero me da risa. Dice cosas bien funables o dice cosas bien violentas, o dice cosas bien horribles, ¿no? No estoy diciendo que no veas cosas que te dan risa, pero sí creo que todo lo tenemos que consumir con un ojo crítico, ¿no? Sobre todo cuando vemos que esas cosas que luego hacemos chiquitas porque decimos, ay, es que nada más es bien funable, pero son que alimentan discursos de odio hacia las personas trans, hacia las mujeres, hacia las personas empobrecidas o privadas de su libertad. Es como, pues es que no es un chiste nada más, ¿no? Hay chistes que son chistes y hay chistes que son violencia. Y sí soy yo la amiga de hueva que todo el tiempo te va a decir, pero es que... Pero sí creo que cuando el mundo está en llamas, pues no hay de otra. Sí. O sea, que hay que cuestionarlo, y eso los creadores de contenido. Y así como este libro se llama Ya contra muchos machos y fachos, y hacemos mucha referencia de que a la cena familiar y así, pues así como criticas a tu tía, así critica al güey que te hace reír en el internet. Y así critica o a tu novio. por el amor de Dios, ¿no? O sea, toda esa gente, no nada más a la gente que te cae mal. De sí, te cae mal tu tío Alberto y entonces lo vas a criticar a él, pues sí, y al que te hace reír, y a tus amigos a los que les pasas las bromitas, y a tal, o sea, también no nada más es con la gente que no me cae, ¿no? Y también creo que, ahorita que decías sí a tu novio, también creo que también a nosotros y a nosotras mismas. Claro. Total. Porque creo, por ejemplo, una lucha permanente que yo tengo es el tema de cuestionar algunas formas, decisiones, como juicios, expresiones, en donde está toda la carga de aprendizaje. Por eso como el vínculo como con la canción, porque yo de pronto sí me encuentro, o sea, caigo en cuenta de algunas posturas o comentarios o conversaciones que tienen toda esta carga de violencia, que tienen toda esta carga de exclusión, de discriminación, de un discurso antiderechos. Y entonces también es como el tema de colocar en el escenario como los propios procesos de deconstrucción. Es que justo este libro no siempre iba a ser así, ¿no? En su momento, en sus inicios, lo que queríamos Luis y yo era como de, bueno, ¿qué cosas nos enseñaron en la escuela que son una mentira, ¿no? Y ese será un proyecto para otro día, ¿no? Porque en la escuela te enseñan muchas mentiras, ¿no? Y en la casa te enseñan muchas mentiras, y a veces no, o tus papás no saben que te están enseñando mentiras porque son mentiras que les contaron a ellos antes. Entonces, el origen de este libro es justo que nos enseñaron y nos dijeron, así es porque sí, porque así tiene que ser, porque así ha sido siempre. Bueno, todo eso que no todo porque no nos cabía, pero muchas de esas cosas que nos dijeron, así tiene que ser, vamos a revisar si sí es cierto. Y resulta que no.
que todo lo que te dicen, pues es que así es, porque no hay nada que me ponga más de malas que alguien diga, pues porque sí, porque así es. Nada es porque así es. Todo trae un trasfondo y todo tiene un porqué. Y pues esta es nuestra exploración en 26 humildes capítulos. Y también me parece como importante, a partir de eso, como justo desde el cuestionamiento de las formas, las historias y demás, una cosa que yo últimamente menciono mucho cuando tengo la oportunidad de compartir en estos espacios, para quienes somos personas un poco más adultas, es el tema de cuestionar la brecha generacional, ¿no? Porque ciertamente hay nosotras, bueno, por ejemplo, yo tendría que hablar desde mi persona, yo tengo perfectamente claro que en mi historia personal, en mi generación, en mi edad, en mi trayectoria, mi aprendizaje de las luchas que a mí me ha tocado llevar ha sido uno que ni siquiera se imaginaba las luchas, por ejemplo, que mis alumnas hoy están planteando. Y entonces creo que a veces una desde la, justo como desde la comprensión, la preocupación, la tolerancia, la paciencia, la razonabilidad de los fenómenos, también una tiene que tomar esos temas que a una ni le aparecían por aquí y que de pronto hay que empezar a colocar ahí por el tema de la visibilización por la diferencia de generación. Uy, eso estaría bien padre como... sí, hagan clubes de lectura con sus papás. O sea, es que es bien chido, creo, si esto puede funcionar como un mecanismo de diálogo intergeneracional. Porque eso lo digo siempre en las entrevistas. Como, sí es verdad que los más grandes nos ven como tú que vas a saber, pero también es verdad al revés, ¿no? O sea, que las generaciones más chicas, que ya no somos nosotros, también ven hacia arriba como de qué me vas a poder enseñar. Pues un poco todo, ¿no? O sea, o sea, como hablar con activistas que estuvieron dando la lucha en la pandemia del VIH-Sida, por ejemplo, ¿no? He oído a gente que dice, es que es incómodo porque usan palabras ofensivas y... Who cares, ¿no? Porque es mucho más relevante la trayectoria que han seguido y cómo tuvieron que enfrentarse a algo a lo que nosotros no tuvimos que enfrentarnos, ¿no? Entonces, creo que esa cosa como de terminar con el ego de las generaciones es súper complicada, ¿no? Y el poder platicar con gente que no tiene tu mismo vocabulario, que no tiene tu misma experiencia, pero de la que puedes aprender algo, ¿no? Y eso es muy frustrante porque, bueno, los tres damos clases, en el aula luego se siente mucho, ¿no? Como que yo llegué y mis alumnos y yo al principio parecíamos de la misma edad, hoy todavía, pero no, la verdad es que conforme se va notando que somos más diferentes en edad, sí digo, me escuchan menos, como que siento que eso, ¿no? Como que tenemos que tender ese puente generacional para, pues, poder avanzar. No, y que también en lo que decías al principio, como del cuento de la criada y de reconocer como qué camino se ha tenido que caminar para llegar a los derechos que tenemos, es que a veces se nos olvida que ahorita nosotras decimos, es que las mujeres sufrimos esto y esto y esto, y nuestras mamás y nuestras abuelas sufrieron un montón de violencias que ni siquiera saben que se llaman así, ¿no? Y que también el tener esas conversaciones es importante para eso, para también reconocer todo ese porque es muy fácil decir, es que mi mamá sigue diciendo comentarios súper misóginos. Pues sí, pues, a lo mejor, pero ¿cuál es la historia de tu mamá y de las violencias que vivió y las violencias que nadie le escuchó y que nadie le dijo estaba bien que eso te doliera, ¿no? Creo que también eso es importante. Sí, y además entrarle a los temas también nos permite de pronto como buscar información o autores o así, para compartirles a nuestros papás y a nuestras mamás. Mi mamá es muy conservadora, conservadora y no, en realidad es más como, es cada vez más abierta como a ciertos temas, pero es muy asidua, le gusta mucho como todo el tema de estudiar las cuestiones religiosas y la Biblia y demás, y entonces un día yo me puse a buscar y encontré un grupo de mujeres feministas en teología. Y entonces cuando empiezo a encontrar como artículos, materiales y así, y entonces cuando empezó a leer nos ha facilitado un montón el diálogo y la comprensión de los temas, entonces también como ir un poco por eso. ¿Quiénes deberían leer el libro? Todas las personas asistentes, primero que nada, porque hay que pagar cosas. Pues
Pues yo creo que todo el mundo, o sea, es un libro, tú digo, Gaby, lo leíste, es accesible, ¿no? O sea, no es regañón, está como muy cercano intentamos como meter referencias, ¿eso es en señal de 10 minutos? Santo Dios. No, nada. ¿Preguntas? No, es esto. Léanlo todos, bye. Intentamos meter referencias como a la cultura pop de diferentes generaciones. Yo ya me prometí que nunca voy a escribir un libro que no mencione a Yuridia de la Academia. Llevamos 2 de 2 y vamos a seguir hasta que un día yo escriba su biopic o algo así. Pero eso, yo creo que todo el mundo está intentando, pero sobre todo si quieres pelear por el progreso, porque nos decían, ¿no tienen miedo de que el título espante a la gente conservadora? Que se espanten. No leen. Pero aparte de eso, ¿no tienen miedo? Pues no, porque no es para ellos. O sea, es para, si se quieren acercar, son bienvenidos, pero es para quien ya sabe que las cosas están mal y quiere tener los argumentos para tener esas conversaciones. ¿Dije mentiras? No. No, pero ahora sí, si quedan 10 minutos, ahora sí habría que ver si alguien tiene alguna pregunta. Pero no sé si alguien quiera aprovechar que está. Si hay preguntas y comentarios. Y ahí viene el micrófono. Mientras les cantamos Nos nuestro esperamos. nuevo sencillo. Imagínate que hoy, digamos, en realidad ya somos cantantes. Ay, estaría increíble. A lo mejor ya no habría tantas cosas que pagar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Muchas felicidades a los dos, una vez más. Creo que en este libro se cristaliza algo que se ha vuelto como muy palpable en sus redes de hace un tiempo, que es como esta transición de esta como plataforma muy centrada en lo queer específicamente a ya como más abiertamente como comentario político de distintas partes del mundo, de distintos como ámbitos. Para ustedes, ¿esta transición ha sido como algo muy palpable conforme ha sucedido o al contrario se ha sentido como muy natural debido a que a fin de cuentas en el fondo de todos estos temas siempre hay como una pizca de algo queer que tiene que ver ahí? Muy natural. O sea, no fue que un día dije, ya no soy gay. No. Todavía soy, por si alguien está interesado. No, la realidad es que, como que dije, yo al menos, esto a fin de cuentas es o sea, podíamos estar para siempre, como lo hacen algunas cuentas, y muy bien, respetable por ellos, todos los días despertar y decir, oye, ahí va el 10º carrusel en este mes de qué es ser trans. Pero ya la gente ya sabe qué es ser trans y si no se puede regresar al post que o al libro que sacamos hace 3 años. Pero la realidad es que tenemos responsabilidad también con otras comunidades. O sea, incluso las personas LGBT tenemos responsabilidad también de solidarizarnos con otras que no solo la tienen igual de mal que nosotros, que la tienen peor, ¿no? Entonces, pues esa fue la razón. Y aparte la verdad es que el chisme político es delicioso. Entonces también por eso se ha sentido orgánico, no sé para ti. A mí así me agarró de pronto. ¿Cómo? ¿Cómo que ahora somos Aristegui Noticias? Porque en un inicio, abrazo grupal, Luis me le decía todo el tiempo, yo no quiero que seamos una plataforma de noticias. Yo no quiero que seamos una plataforma de noticias. Y así de que 3 doritos después. Pero creo que pues era un giro un poco necesario, porque si no nos aburrimos, ¿sabes? O sea, como que no está... Cuando terminamos de escribir Resistencias Queer fue como de, ¡qué bonito! Fue como una síntesis de todos los carruseles que habíamos hecho en varios años y es como de, aquí está, ¿y ahora qué? Y seguir como haciendo el mismo contenido así era como de, ya no es emocionante. No solo no es emocionante, hay otras cosas que son muy urgentes y muy importantes de seguir hablando. Entonces, sí creo que era un poco inevitable. Quizás no solo por el clima como político, social, etcétera, sino como por la personalidad de quien está atrás. ¿Otra pregunta? Muchas preguntas. No, pues platicamos allá afuera porque no vamos a alcanzar. Un cafecito después. Bueno, me parece que es un libro muy interesante, pero aquí lo más interesante es que estamos actualmente en una situación en la cual se puede hablar ya de todo. Y eso es bien importante porque antes era muy secreto muchos temas. Entonces yo creo que lo importante ahora es que la gente adulta, yo, señora adulta, ya no puedo pecar de juventud, es que sigamos como una guía, que seamos una guía para dar pie precisamente a que se puedan discutir los temas, pero con calidad, no con chismes ni con creencias que no son. Para eso hay bastante información de libros, en la cual uno puede decir
no de acuerdo a la información o a la tendencia, porque aquí el problema es creer en una tendencia, porque lo que decían hace un rato, Trump se cree lo que se cree, porque lo hemos dejado creerlo, ¿sí? O sea, yo creo que en el fondo, muy en el fondo puede que sí lo crea, porque durante muchos años sí lo ha hecho, ha pasado por los derechos de muchas personas, pero porque se había dejado. Entonces, hoy que tenemos en las manos, porque al fin y al cabo serán maestros, o sea, no dejan de ser uno maestro, la responsabilidad que se tiene es, en el lugar donde uno siempre esté, es tratar de guiar y tratar de ser seguro de contención de chismes y cosas que no son. Porque, por ejemplo, hay muchas noticias que la verdad, dice usted, ¿a poco esto es creíble? ¿Quién se los va a creer? Y hay gente que sí lo cree. ¿Por qué? Pues porque en el medio en el que están les favorecen todo eso. Y ese es el gran problema, yo creo, de las distorsiones de muchos machos y que ustedes los tienen imagen, porque en el fondo todos podemos ser, todos tenemos un poco de todo, pero yo creo que todos podemos, a la edad que tenemos, podemos enseñar y ser enseñados. O sea, no hay esa brecha generacional. A veces a mí me parece como media difícil, porque yo fui maestra más de 40 años. Entonces, el estar con los jóvenes es enriquecedor, siempre y cuando los veas como materia de la cual puedes sacar provecho, porque ellos te enseñan. Es como yo les decía, yo soy bruja, yo les suelvo su juventud, y a cambio les doy lo que yo sé, lo que yo conozco, pero porque me divertía mucho con ellos, aunque también hay que reconocer a veces que yo cargo. Sí, es que ya me estaba diciendo que estaba respirando de más, que ya tenía que irme. Pero el problema de que yo creo que lo más importante es que cada uno de nosotros, dentro de nuestra sapiencia, de nuestra moral, de nuestra ética y todo lo que tenemos, seamos ese muro de contención o ese muro de guía. Porque los temas ahí están, y lo más importante es que se siga hablando de ellos. Claro. Total. ¿Sí? Voy a parafrasear de manera muy burda un discurso de Toni Morrison, donde ella dice, cuando tú ya te liberaste de algo, tu responsabilidad es liberar a alguien más, ¿no? Entonces creo que justo este libro está escrito de muchas formas, desde el privilegio, desde los muchos privilegios que Luis y yo tenemos, y que justo es cómo usas esos privilegios de las cosas que sabes y a lo que tienes acceso para hacerlo accesible para otras personas. Y creo que cuando sabes cosas y has aprendido cosas, tu responsabilidad es compartirlo con las demás personas, ¿no? Creo que tenemos tiempo para una pregunta. Gracias por el comentario. Pues sí, Vera levantó la mano primero que todos. Acá. Hubieran dado toda la tarde. Sí. Hola. Hola. Algo que he encontrado que muchas veces es una respuesta como a cuando buscas pues pelear contra la injusticia o cómo enfrentarte, cómo existir en un mundo que te violenta constantemente, es la comunidad. Pero yo lo que me encantaría saber es cómo hacemos comunidad. O sea, ¿dónde está? Pues no, como que esa es una de las cosas que digo, no, pues sí, esa es la respuesta, pero ¿cómo la construyes? ¿Dónde la encuentras? Todo ese tipo de cosas. Porque me ha sacado muchos espacios, pero como que ahí es como de, pero por un ratito. Donde mientras dure este taller, todos vamos a ser los más amigos y se acaba y ya, ¿no? Y también, es que son como dos preguntas que se relacionan. Es que yo tengo muchos conflictos con lo de si ¿qué tanto te deberías o conviene, digo, por ejemplo la seguridad, pero como la cuestión de asimilarnos, ¿no? O sea, ¿qué tanto realmente toca en este momento como buscar asimilarnos? O si ya deberíamos como que buscar romper con todo. Tengo muchas dudas, pero pues ¿cómo vas a romper con todo si no tienes comunidad? Entonces sí, es como mucho eso. Contéstala en un minuto. Sí puedo, yo sí puedo. No, pues dale. Ok. Mi respuesta es a lo mejor insuficiente, pero ahí te va. Yo creo que hay que hacer un poquito de las dos cosas. O sea, hay que saber cuándo asimilarse y cuándo no. Decir, híjole, es que esto es horrible, entonces no lo vamos a tomar y vamos a salirnos de ahí. Es irreal. O sea, no se puede. Sí, y no porque yo te quiera como desalentar y decir, no, pues ni modo, tienes que aceptar el mundo así como es, porque yo tampoco lo creo. Pero sí creo que hay que ir construyendo de a poquito.
¿no? Y que hay que ir construyendo desde donde estamos paradas. Ahora dices, pues es que no sé con quién hacer comunidad, con todo mundo. El asunto es que creo que nos han vendido esta idea de que el lugar al que llegas, que es tu comunidad, es bien bonito y todo el mundo te abraza y todo el mundo piensa igual que tú, y no es cierto. Hacer comunidad es una chinga. ¿Por qué? Porque tienes que convivir con gente que no piensa igual que tú, porque te toca estar con gente que va a opinar cosas distintas, a la que no vas a hacer cambiar de opinión y no pasa nada. O sea, mucha de la comunidad que yo tengo, pues sí implica convivir con personas que no están enteramente de acuerdo conmigo, que yo no estoy enteramente de acuerdo con ellas, y ni modo, ¿no? Y es incómodo a veces, y a veces toman decisiones que no me gustan y demás, pero no hay manera, si esperamos a que todo el mundo piense, sienta y actúe como actuamos nosotras para hacer comunidad con esas personas, entonces no vamos a hacer comunidad nunca. Creo que hay que acostumbrarnos a hacer comunidad desde lo incómodo y desde la diversidad, no solo desde la diversidad sexogenérica, sino desde la diversidad de pensamiento, de ideas y demás, aunque sean de pronto molestas o nos saquen de nuestro centro, pero creo que esa es la única manera. Yo rapidísimo, no me corten como a los de K-Pop Demon Hunters. Con tus vecinos, o sea, voy a decir algo que es de que ya crecí. Fuera del internet. O sea, yo sé que nosotros vivimos del internet y demás, pero creo que genuinamente no hay nada como estar con una persona a la que le atraviesen las mismas condiciones que tú, incluido el clima, ¿sabes? O sea, como el hablar de hace calor, mira los baches, etcétera, son vínculos más sólidos, sin duda. Creo que así se hace la comunidad. Y pues nada, solo porque ya acabamos. Gracias. Hace ya 3 nos vieron años. con cara de sí, por favor, basta. Hace 3 años publicamos el primer libro. Teníamos mucho miedo de volverlo a hacer. Creíamos que, bueno, yo siempre creo que no va a llegar nadie. Gracias por llegar, gracias por estar, gracias por su cariño, por todos los mensajes hermosos. Y ojalá les guste. Vamos a firmar los libros ahorita para quienes quieran. Gracias, Gaby. Y sonríe para la foto, por favor. Ay, sí, hagan bulla. Ah, yo les dije sonreír. Gracias, les queremos. Gracias. Hola. Ándale. Hay una selfie. Esperen, una selfie. No, pues ahorita que me haga caso. No sé qué pasó con mi teléfono. No. ¿Ya? A ver, métete, Gaby. Gracias. Gracias.